Bien, entonces cuando estamos frente a un paciente hemorrágico, ya dijimos las posibilidades asociadas a plaquetas, eso ya está bien comprendido. También se presentan problemas hemorrágicos, pero asociados a alteraciones de factores de coagulación, ¿no? Probablemente ustedes hayan visto en su práctica, lo más frecuente han visto, ¿quién no ha visto un CID, por ejemplo? ¿No? ¿Quién no ha visto un PTT o un paciente cirótico? ¿No? Un paciente cirótico que no produce factor 8 y otro tipo de factores 5 y entonces se producen alteraciones de sangrado, ¿no? Generalmente con el PTT prolongado, ¿no? Tiempo de tromboplastina parcial prolongado. Pero eso en un contexto de pacientes con cirrosis o un paciente que viene con sepsis y después hace CID, ¿no? En el CID es clásico que haya consumo de todos los factores, ¿no? Es una coagulopatía de consumo, todos los factores se consumen y por lo tanto se producen hemorragias simultáneamente con trombosis, ¿no? O sea, el CID es una paradoja entre hemorragia severa y a la vez hay microtrombos. O también han visto pacientes con deficiencia de vitamina K, también, ¿no? Paciente con problemas de obstrucciones biliares, baja de vitamina K y también se producen hemorragias. ¿Cuántos pacientes que estando en la sala de operaciones, en la puerta de la sala de operaciones los han sacado de sala de operaciones porque no tiene el tiempo de protrombina normal, ¿no? Eso es lo clásico de los cirujanos y anestesiólogos. No pasa a la sala de operaciones mientras no tenga un nivel adecuado. Y después se encuentra de que tienen deficiencia de vitamina K, ¿no? Reponen vitamina K, normalizan su TP y pasan normalmente a su anormalidad, ¿no? Bueno, entonces esos son los problemas hemostáticos secundarios, los adquiridos, ¿no? Eso que ya habitualmente ustedes lo han tenido en cuenta. Ahora vamos a hacer básicamente dos problemas que se presentan de vez en cuando asociados a problemas de coagulopatías. Miren, este paciente, varón de 5 años, también por emergencia, pérdida progresiva de conciencia luego de una caída, golpeándose levemente la región frontal y rodilla derecha. Antecedentes: la madre y la hermana con historia de menometrorragias desde la menarquia. Hermano mayor sano. Al examen físico es un paciente que está soporoso, afebril, gran hematoma frontal, aumento de volumen en la rodilla derecha. El resto del examen es totalmente normal. Es otro cuadro también neurológico, ¿no? Que viene con trastorno de sensorio, pérdida de conciencia. ¿Les llama la atención algo de la historia clínica? ¿O quisieran pedir algún otro dato en esta historia clínica? Ahora acá las doctoras de la primera línea, ¿qué dices? ¿Qué te parece? Bueno, lo que estoy viendo, lo que están contando era la pérdida progresiva y cruzada. Ya. Si hubiera sido un T, si solo hubiera sido un T, hubiera perdido la conciencia de manera inmediata. Ya. Que lo relacionan con un golpe leve, no mediría la pérdida de conciencia. Miren, el antecedente, ¿cuál es? Caída con golpe leve. ¿Cuántos niños se caen así o se golpean la cabecita? No sé si entran en estado de alteración de conciencia. Eso punto número uno, ¿no? O sea,
Aparentemente no hay relación entre ese golpe y esa probable pérdida de conciencia, ¿no? No hay relación. ¿Qué le dice de los antecedentes? Hermana con mamá y la hermana con menorragia, pérdida persistente, ¿no? En las reglas. Y un hermano sano. Todo lo demás, al margen del problema neurológico, está ok, pero si hay aumento de volumen en rodilla derecha. ¿Bien? También, miren, el golpe de rodilla suavecito, pero tiene un hematoma gigante. ¿Qué les sugiere? Ahí ya dijimos, hay una... Primero, edad, ¿no? Es un niño pequeño que el golpe, ¿a qué puede llevar normalmente? Claro. Una contusión. Miren, gran hematoma frontal. ¿Qué será ese hematoma? Hay un proceso hematológico de por medio, probablemente por una coagulación, porque el golpe no ameritaría un hematoma de ese tipo. Tampoco el aumento del volumen de la rodilla derecha. Si fuera un golpe un poco más severo, de repente pensaría en una hipotonía, pero esa es una forma ya, como dice la doctora usted, o de repente un problema de periósteo de la rodilla. Pero el golpe es leve. Ah, Uno piensa que es claro, rápido, por alguna forma de coagulación. claro. Entonces, miren, hay varios datos. Hematoma frontal, hematoma en rodilla, estado de conciencia alterado. El antecedente de golpearse, lo primero que esto es de plano, que es un hematoma. No es un hematoma, pero no es hematoma pequeño, es hematoma gigante. Hematoma en rodilla. Y cuando decimos hematoma estamos planteando de que sea un proceso no propiamente inflamatorio, ¿no? Así de inmediato. Hoy en la mañana tenía un paciente, un niño, que la mamá me decía, un niño pues tendrá 6 años, no, 4 años de edad, niño. Y acá le tengo la foto. Es bastante inquieto, el papá, el abuelo lo engríe mucho y de pronto dice, hoy día ha llegado y lo ha tirado así por la espalda, golpecitos, ¿no? Fuertes, por la espalda, al abuelo, por lo menos unas. Y pasados los 10-15 minutos, esta mano se puso totalmente morada. Y cuando llegó al hospital, estaba con signos de edema, que no podía hacer garra. Morado totalmente, con signos, evidentemente signos de sangrado interno, pero son golpes moderados, ¿no? No pasa nada. Pero ese niño, o sea, no hay relación entre la causa o la magnitud de la lesión frente al tipo de lesión hematoma, ¿no? Entonces esas son características en este tipo de enfermedades, y en este caso ustedes tienen que ir pensando de que todo problema hemorrágico en niños menores de 10 años generalmente son hereditarios congénitos, ¿no? Entonces lo primero que tienen que plantear es pues alguna enfermedad con alteración hereditaria de algún factor de coagulación. ¿Y cómo se llaman esas enfermedades? La enfermedad de von Willebrand o enfermedad de la hemofilia, ¿no? Entonces acá hay que plantear ese tipo de cosas, uno por edad, dos por esa poca relación entre el tipo de caída, levemente con una magnitud
inmensa del hematoma gigante, ¿no? Entonces lo que tienen que plantear, acá no van a plantear lógicamente púrpura trombocitopénica, porque en ningún punto hay ni sangrado ni petequias, ¿no? Acá tendrán que plantear alteraciones de coagulación. Y igualmente van a pedir un grupo de análisis. Miren, en el laboratorio, todo normal, plaquetas totalmente normal, tiempo de protrombina normal, sangría, mire el IBI con 6 minutos está normal, lo que nos está diciendo es que las plaquetas están totalmente normales. El TTPA, miren, tiempo de trombocitopenia parcial activada, prolongadísimo, normalmente es hasta 40-45 segundos tope, ¿ya? Sobre 45 está en 78 segundos, está prolongado, ¿no? Entonces, acá es importante tener en cuenta el tiempo de protrombina. ¿Qué mide? Está midiendo la vía extrínseca, ¿no? Y en ese grupo está factor 7, básicamente. Y en el TTPA mide la vía intrínseca. Y fundamentalmente de todos los factores, lo más importante desde el punto de vista clínico es factor 8 y 9. Entonces, como en antes decíamos, miren, si este paciente fuera pues un paciente de 50 años de edad y si tiene antecedente de una hepatopatía, entonces con un TTP prolongado dirían el hígado está fallado, ¿no? Y entonces está justificado. Pero este niño es un niño de 5 años de edad sin ningún antecedente de enfermedad y está con un TTPA prolongadísimo. Entonces, esta es una enfermedad primaria. Y desde que ya encuentres TTPA prolongado, acá dices, este es deficiencia de factor 8 o deficiencia de factor 9, una de las dos, sí o sí. ¿Por qué? Porque esto te mide eso, 8 y 9 fundamentalmente, ¿no? De la vía intrínseca, ¿ya? Las historias que vienen para los exámenes son así. Y entonces tienen que ir interpretando y llegar más o menos a una correlación adecuada. El dímero D está negativo lógicamente porque no tiene nada que ver, no hay consumo, aparte, ¿no? No hay consumo, sino hay deficiencia desde nacimiento. Mira, cuando dosamos el von Willebrand, el factor de von Willebrand está en 85%. Lo normal es entre 80 hasta 120%. ¿Saben ustedes? Esto está normal. Mire el factor 8. Menos de 1%. Está en el suelo. Menos de 1%. Cuando le hacen la tomografía, aparte del hematoma que había externamente, había una hemorragia subarachnoidea, ¿no? Y en la rodilla, una gran cantidad de sangrado intraarticular, ¿no? A eso se llama hemartrosis, ¿ya? Hemartrosis. El diagnóstico, lógicamente, este es. ¿Qué es? ¿Hemofilia? A o B. 8A. Si fuera deficiencia de factor 9 es hemofilia B. Entonces esta es hemofilia A. El tratamiento se hizo con factor 8 lógicamente o crioprecipitado, ¿no? Tiene que entrar a cirugía de emergencia. Bien, entonces vamos a desarrollar el tema exclusivamente sobre estos problemitas, dos enfermedades, hemofilia y como diagnóstico diferencial la enfermedad de von Willebrand. Nuevamente, miren, esta es una arteria en corte transversal. Esta es la primera capa de células endoteliales, su endotelio, la adventicia y la parte de la hincha. Fundamentalmente, entonces, para efectos de hemostasia es la capa de células endoteliales. Mientras internamente dijimos están circulando las plaquetas, leucocitos,
Factores de coagulación, ahí está nuevamente lo mismo de antes. Normalmente factores de coagulación están circulando en forma inactiva. Cuando hay alguna ruptura en alguno de los, como por ejemplo, como en ese niño del hematoma, ¿no? Un golpe leve. Normalmente, estamos revisando la hemostasia, ¿no? Normalmente debe formarse las plaquetas, el tapón plaquetario, luego el tapón de fibrina. El tapón de fibrina lógicamente se va a presentar siempre que los factores de coagulación estén normales. Pero en un paciente que tenga desde nacimiento deficiencia de factor 8 o de factor 9, lógicamente nos vamos a quedar con el tapón plaquetario nada más, ¿no? No va a haber consolidación de esto. Entonces el sangrado será transitoriamente retenido. Pasado media hora o una hora de pronto, nuevamente sangra. ¿Por qué? Porque no se ha formado el tapón pleno por falta de factor 8, ¿ya? Eso es importante y como que se da en este niño, ¿no? Se da un pequeño golpe, se malogran los endotelios y sangra, y toda la colección de sangre de inmediato se va haciendo hematomas, ¿ya? Mira, entonces, hemofilia A y B, ya dijimos, ¿qué son? Enfermedades estrictamente hereditarias. Ambas están asociadas al cromosoma X, ¿ya? Está ligado al sexo y hay deficiencia específica de factor 8 y 9. Si es de 8 será hemofilia A, si es de 9 será hemofilia B, ¿ya? Miren, el gen anormal es en el cromosoma sexual X, ¿ya? Tengan en cuenta, X. Mejor dicho, una mujer tiene 2X, ¿verdad? Si un gen está tomado, el otro gen es normal, ¿sí? En una mujer, ¿sí? ¿Qué significa? Y si son recesivos, no hace enfermedad. Este es recesivo, ¿no? Miren, implica recesivo, ligado al sexo. Por lo tanto, una mujer lleva el gen en un X y el otro X normal, no hace enfermedad. ¿Qué es una mujer? Es portadora nada más. Es portadora de deficiencia de factor 8. Ojo, que es portadora. Miren, entonces el cromosoma anterior X. Lógicamente, de los dos genes, el gen tomado es recesivo y el gen que no está tomado es dominante. Por lo tanto, domina el que no está tomado y no hay enfermedad, ¿sí? Está protegida. Entonces, como consecuencia, la enfermedad será solamente de varones, ¿ya? Cromosoma X con el gen afectado XY, ¿no? O sea, el gen está tomado y el Y está normal. Entonces, si en esa historia clínica yo le ponía como trampa, como una trampita, y le ponía paciente de mujer de 7 años de edad, el diagnóstico era hemofilia, ¿sí o no? No, lógicamente. Para empezar, repito, la hemofilia es diagnosticada solamente en varones, ¿ya? Y en las historias clínicas se plantea así a veces, ¿ah? Y muchos dicen hemofilia, pues. Lo más probable en una mujercita tendrá que ser, pues, von Willebrand, ¿no? Eso sí que es asociado a autosomas. ¿Ya? Miren las conclusiones de esto. ¿Qué significa? Todas las hijas de un hemofílico van a ser portadoras y todos los hijos de un paciente hemofílico van a ser normales. ¿Qué significa? Acá mira, acá es el papá hemofílico, ¿sí? Mamá sana, ¿qué van a salir? Esta X se une con esta X, sale X con el gen y una X normal. Ya dijimos, como este X que no está tomado es dominante,
no hace enfermedad, ¿sí? Pero son portadoras, ¿sí? En este caso igual, esta otra con esta otra X, ¿no? Igual. En cambio, si tuvieran hijos varones, mira, esta X, perdón, esta Y del padre, que está totalmente libre, se une con la X de la mamá libre, y ya XY normal. Y en ese otro caso también XY normal, ¿no? Entonces miren, los hijos, perdón, las hijas van a ser portadoras y los hijos van a ser normales. Pero los hijos del padre hemofílico. Sí, están llevando, ¿verdad? Si no lo comprenden, pregunten por favor. La siguiente, a ver. Mira, entonces siempre la mamá, ya dijimos, es la portadora. Ahora, si la mamá, miren, aquí está, la mamá portadora, si tiene hijas, van a ser también portadoras. Y si tiene hijos, los hijos sí van a ser hemofílicos. Mejor dicho, este niño que estamos viendo en el caso clínico, ¿qué decía en el antecedente? Decía, la mamá tiene alteraciones de menometrorragia, ¿no? O sea, simplemente tenía alteraciones menstruales, nada más. Cuando le hicieron el diagnóstico del gen, tenía factor 8 en un rango de 50. Estaba bajado ligeramente, pero no en rangos de hemofílica, ¿no? O sea, la portadora en sí tiene un poquito de disminución de factor 8, pero no está en rangos de hemofilia, ¿ya? La portadora. ¿Cuál es el rango de? Sí, ahora vamos a ver. Para hemofilia, vamos adelantando entonces. Para el diagnóstico de hemofilia tenemos que encontrar factor 8 debajo de 10%. ¿Ya? Y de ahí vamos a hacer una gradación. Si es leve, severa o moderada, ¿ya? Pero es debajo de 10%. Bien, entonces, ahí está, mira, la mamá portadora con su esposo normal, van a salir 50% de hijas portadoras y una hija va a salir normal. Y de ellos, mira, esta señora, el caso de la señora, mira, o del niño que tenía, este niño, mira, este niño que salió hemofílico, en el antecedente decía que un hermano normal, ¿no? Si leen la historia dice el hermano normal, y él es hemofílico, y tendrá una hermana que es portadora. Se supone que la hermana, cuando tenga hijos varones, va a tener 50% de posibilidad, o sea, de 2 hijos, uno va a ser hemofílico. Entonces, como verán, el problema es genético y ya como consecuencia ustedes tienen que ir pensando de que al final van a tener que hacer consejo genético, ¿no? con la mamá, para que puedan tener menor posibilidad de pacientes hemofílicos. Bien, 2 tipos de hemofilias, hemofilia A y B. La hemofilia que se detecta con mayor frecuencia es la hemofilia A. Entre 80 y 90% de pacientes son hemofílicos A. Los B son bastante escasos. Y en la que tiene mayor expresión clínica también, ¿ya? Miren, aún siendo pacientes con enfermedades hereditarias, pero va a haber un 20 a 30% que sin tener antecedentes familiares debutan. O sea que eso significa de que están aumentando el número de hemofílicos. No necesariamente por herencia, sino son pacientes que están con nuevo debut. La hemofilia A propiamente, o sea, deficiencia de factor 8, ahí está, a la pregunta de la doctora, se presenta en 3 formas. El diagnóstico se hace, como dije, cuando
el porcentaje de factor 8 está debajo del 10%. Una acotación adicional es para todos los factores de coagulación del 1 al 13, los porcentajes normales van de 80% a 120%. Eso es lo normal. ¿Ya? Eso es lo normal. Miren, cuando está debajo de 10%, se produce los cuadros, se hace el diagnóstico de hemofilia. Ahora, si entramos entre 10 y 5%, vamos a considerar como hemofilia leve. Entre 5 y el 1% es hemofilia moderada, y debajo del 1%, hemofilia severa. Entonces, el niño que hemos presentado tenía, creo, menos de 1%, ¿verdad? Entonces, es una hemofilia severa. Que, por supuesto, dependiendo de eso también la clínica que se va a presentar, ¿no? La hemofilia severa, menos de 1%. Miren, episodios, lo que hemos expuesto en la historia. Hemartrosis, hematomas por sangrado de músculos, hemorragias intracraneales a traumas mínimos, ¿ves? Intracraneal a traumas mínimos o no reconocidos, o a veces ni siquiera se han dado cuenta de que, ¿no? Que haya tenido un golpe. O sea, son traumas mínimos. Sin embargo, se produce con menos del 1%, es evidente las lesiones y demasiado aparatosas. En cambio, en las moderadas, miren, las hemorragias son ya en relación a traumas mucho más fuertes, y en la leve solamente a veces se detecta cuando ya están en sala de operaciones, ¿no? Cuando no le hacen un buen perfil previo, entran a sala de operaciones. Muchas veces en la sala de operaciones entran solamente con un examen que le llaman tiempo de sangría nada más. Aparentemente está bien y en sala de operaciones sangran. Entonces, ahí detectan que hay deficiencia de factor 8, ¿no? Pero en ese caso es leve. Entonces, les voy adelantando de que, miren, una de las estrategias actuales para la terapia es llevar de una hemofilia severa, ¿no? En la que lógicamente el niño está en alto riesgo de muerte o de sangrados, ¿no? Masivos. La estrategia es llevar a una hemofilia moderada. ¿Cómo se hace eso? Tratando de transfundir una vez por semana factor 8 sintético, ¿no? Una vez por semana, de manera que llevemos, por decir, a un 2%, 3% de factor 8, con el cual el niño gana en una calidad de vida mucho mejor. Esa es la estrategia actual a nivel mundial. ¿Ya? Miren, estos niños. La historia de este niño es de que la mamá le había cogido un pellizconcito acá en el cuello. Se había portado mal. Un pellizcón, y era un hematoma, pero que había disecado músculos hacia adentro, ¿no? Marcado. Y hacen lesiones marcadísimas, con obstrucción, edemas. Tenía dificultad respiratoria, ¿no? Y mira, acá otro hematoma pequeño. Repito, este otro niño se cayó o se golpeó de naricita contra la pared. Hematoma con sangrado profuso que estaba disecando hacia órganos internos, ¿no? Incontrolable, igualmente. Es el hematoma de pared, miren, un golpe. Hematomas que son gigantes hacia adentro, que algunas veces hacen necrosis y son necesarios de intervenir quirúrgicamente, porque si no se complican y hacen fasciitis, ¿no? Entonces son problemas bastante serios que hay que actuar rápidamente y hay que reconocerlos. Entonces, cuando ustedes vean de que el golpe ha sido tan leve y hay lesiones muy grandes, de inmediato pidan perfil de coagulación, TTP,
El TP no debe estar normal, el TTP prolongado, ¿ya? Plaquetas normales. No se olviden. El diagnóstico, ya dijimos, en un 80% van a haber antecedentes familiares, en un 20% dijimos que pueden ser espontáneos, sin antecedentes, y episodios en la primera infancia. Eso decíamos, generalmente se detectan a los menos de 10 años, porque todo niño pues juega, es inquieto, se golpea y de inmediato se producen las primeras lesiones, ¿no? Miren, clave, tiempo de tromboplastina parcial prolongado. Grábenselo bien. TTP prolongado. Eso nos está indicando que o es el 8 o es el 9 que está implicado, ¿no? En un niño. Dosaje de factor 8 coagulante menor del 10%, ya dijimos. Y de ahí verán si es leve, moderado o severo, ¿no? Entre 10 y 5% leve, de 5 a 1 moderado y menor de 1 severo. El tiempo de sangría normal. ¿Por qué? Porque las plaquetas acá no tienen nada que ver. Normal, ¿sí? Y el tiempo de protrombina normal. ¿Ya? Entonces solamente está alterado el TTP. Y cuando hacen el dosaje de factor 8, ya confirman su sospecha, ¿ya? Entonces, el tratamiento, básicamente en el tratamiento de la severidad del cuadro, no en el severo. Si tenemos 1% de factor 8, la meta es llevar hasta 40 o 50%. Esa es la meta. Supóngase que tengan que operar. Entonces, de 1% hay que llevar al 50%. Y con eso aseguramos de que no va a tener problemas en la operación, ¿ya? Y para eso hacemos hay una fórmula, ¿no? Mira, paciente de 7 años de edad con 30 kilos de peso, con TEC hemorrágico, con factor de 0,5, 0,5%. ¿Cómo hacemos? Repito, nuestra meta es llevar a 50%, ¿sí? Si tiene 0,5, entonces acá 49.5 por 30, o sea 30 es el peso, dividido entre 2. Y esto nos va a salir una cantidad de 740 unidades internacionales de factor 8. Eso es lo que requiere ese niño para llevar al 50%, ¿ya? Al 50% para un día. Como ustedes saben de que una operación debe hacer su cicatrización en un promedio de 7 días, tendrán que dar tratamiento por 7 días, ¿sí? Entonces le darán 740 unidades por 7 días. Si tienen el factor 8 sintético, ya pues miden nomás y le aplican. De lo contrario, le darán en crioprecipitados. Cada bolsita de crioprecipitado tiene 100, ¿ya? 100 unidades. Entonces le darán 7 unidades de crioprecipitados por día, durante 7 días. El costo es relativamente, bueno, cuando es crioprecipitado ese es relativamente barato porque los bancos de sangre tienen preparado y siempre como fraccionan tienen guardado y no tienen, eso dura, pues los crioprecipitados duran varios años, entonces casi en todos los hospitales hay de ese punto, pero lógicamente con los riesgos de transfusionales, ¿no? Lo ideal es llevar con los factores. El factor sí cuesta ya un poco más caro. Cada frasquito está como $250, ¿no? Y entonces haciendo el recuento, por lo menos para un día está entre 3.000 soles más o menos. Pero en crioprecipitado no pasa de 300 soles promedio, diario. ¿Ya? Bien, esa es la terapia. La profilaxis, ya dijimos, es con factor 8, ya hemos adelantado, ¿no? Una vez por semana, llevar de una severa a un moderado, ¿no? ¿Y qué se consigue con esto? Una mejor calidad de vida del paciente, ¿ya? Podrán jugar mejor, hacer sus actividades.
Diagnóstico diferencial. Justamente por lo que antes decíamos, el diagnóstico diferencial es con la enfermedad clásica que también conocen, habrán visto alguna vez, con la enfermedad de von Willebrand. Es una enfermedad bastante parecida desde el punto de vista clínico, ¿ya? Les voy adelantando que digamos, también es una enfermedad que se puede presentar con sangrados hemorrágicos en damas, llámese las reglas prolongadas, y a veces ni saben de que tienen su von Willebrand. Descartado toda posibilidad de un problema menstrual hormonal o algún factor quístico que puedan tener o tumoral. Entonces, si todo está normal, hay que sospechar, no vaya a ser que haya factores de coagulación alterados, ¿ya? La única diferencia está en que en estos pacientes no va a haber hemartrosis, ¿ya? Eso es clave. Pregunta de examen a veces. Si en una historia viene un paciente con hemartrosis, difícilmente ustedes van a plantear von Willebrand, ¿ya? Generalmente hay hemorragias en el postoperatorio, pueden haber hemorragias postmenstruales, hemorragias digamos, hematomas o sangrados espontáneos, hematuria, lo que fuera. Pero no hay trastornos ni tampoco los hematomas excesivos. Esos hematomas que no guardan relación con los golpes o con los traumas es estrictamente de hemofilia. Bien, entonces, en este caso, esta enfermedad ya no está ligada al sexo, al cromosoma X, sino es autosómico. Por lo tanto, se puede presentar en varones o mujeres, ¿ya? En varones o mujeres. Miren, hay episodios de sangrado por piel y mucosas que más bien esos hematomas alguna vez se pueden confundir con púrpuras. Cuando lo vemos clínicamente, o sea, semiológicamente, pueden confundirse con plaquetas. Pero ya los exámenes de laboratorio nos confirman. Miren acá. Tiene parte de una púrpura y tiene parte de la hemofilia. Ahora vamos a ver por qué. Tiene parte de alteraciones plaquetarias y parte de alteraciones de factores de coagulación. O sea, es una enfermedad mixta, ¿ya? Donde están implicadas factores de coagulación y a la vez plaquetas. Pero plaquetas en calidad. La calidad de plaquetas está mal, ¿ya? Ahora veremos por qué. Miren, los episodios de sangrado, que pueden ser leves o moderados, difícilmente son excesivos, ¿no? El tiempo de sangría está prolongado, el de IBI. En la hemofilia, el tiempo de IBI está normal. En la púrpura trombocitopénica, el tiempo de IBI está prolongado, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué está prolongado el tiempo de IBI? En el primer caso de la púrpura trombocitopénica es porque las plaquetas están bajas, ¿sí? En este caso, el número de plaquetas generalmente están normales. El problema está en que la calidad de las plaquetas son malas. La calidad, estando en cantidades 200.000, tiene pésima calidad, ¿ya? Y eso es el problema, porque el tiempo de sangría se prolonga, ¿no? Entonces, los niveles de factor 8 coagulante están entre 10 y 40%, o sea, no llegan a niveles de hemofilia, ¿sí o no? Hemofilia, ya dijimos, debajo de 10. En estos, mira, están entre 10 y 40. Entonces, tampoco. Y los niveles de factor de von Willebrand generalmente debajo de 25%. Teniendo en cuenta de que todos los factores deben estar por encima de 80%, normalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, como verán, mira, tiene una combinación de alteraciones de factores de coagulación, en este caso el factor de von Willebrand propiamente, y una alteración en la calidad de las plaquetas. La clínica, ya dijimos de que la enfermedad de von Willebrand se
por ser autosómica, bastante frecuente en hemorragias en piel, mucosas. En ese sentido se parece en cuanto a la clínica a la púrpura trombocitopénica, ¿no? Porque también se presenta algo parecido. Miren, los problemas de hemorragias intraarticulares son rarísimos, totalmente rarísimos. Más bien, cuando encuentran hemorragias intraarticulares, tienen que plantear hemofilia, ¿no? En el laboratorio, ahí está el complemento. IBI mayor de 10 minutos, ya dijimos, por alteración en la calidad de plaquetas. Recuento de plaquetas generalmente normales, en cuanto a número. El tiempo de tromboplastina parcial es prolongado, igual que en hemofilia, ¿no? Pero mira, cuando hacemos el dosaje de factores, en hemofilia vamos a encontrar debajo de 10%. En este caso estamos encontrando entre 40 y 60%, ¿sí? O por encima de 10, ¿no? por ciento. Y el von Willebrand debajo de 20-25%, bajo. Cuando hacemos el test de agregación plaquetaria, justamente para ver la calidad de plaquetas, vemos de que con la ristocetina, que es un antibiótico, específicamente va a ser deficiente. Y eso nos indica de que ese paciente tiene una alteración en la calidad de las plaquetas, con el cual se confirma el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand. Como verán, el diagnóstico está un poco en la parte clínica, asociar con la parte de los hallazgos de laboratorio. Utilizando el juicio racional, que puede ser varón o mujer, niño o adultos inclusive, se puede encontrar. El tipo de sangrado, que puede parecerse mucho a la púrpura, ¿no? Pero que no tiene hematomas gigantes ni tiene hemartrosis. Esos son los juicios para plantear en von Willebrand. Y el laboratorio sí ya nos ayuda definitivamente. IBI prolongado, ristocetina deficiente, ¿no? para la agregación, tiempo de tromboplastina prolongado con factor 8 por encima de 10%, y el factor de von Willebrand promedio de 20-25%. ¿Ya? Con eso se hace el diagnóstico definitivo, y para el tratamiento básicamente se utiliza una combinación, se puede usar, de crioprecipitados con la desmopresina. La desmopresina es un producto que trata de liberar factor de von Willebrand desde el endotelio, ¿ya? Ayuda notablemente en casos muy severos, la desmopresina. Cuesta un poco caro, pero es efectivo. Ahí están los valores, que son 0,3 a 0,4 miligramos kilo de peso, un promedio de entre 1 y 2 semanas. ¿Ya? Se soluciona el problema del sangrado, y lógicamente el objetivo es llevar a aumentar el factor 8 y el de von Willebrand, ¿no? Cuando es severo, sí, necesariamente hay que utilizar crioprecipitados asociados a desmopresina, ¿ya? Repito, en cualquiera de los casos la meta es llevar por encima del 50% a los factores de von Willebrand o factor 8. Creo que es la última, sí, esa es la última. ¿Alguna pregunta? Sí. Dime. Bueno, para los niños hemofílicos, lamentablemente por las complicaciones, el promedio de vida es relativamente, a veces llegan a un promedio de 30, 40 años tope, pero con una pésima calidad de vida. Como comprenderán ustedes, estas hemartrosis que hemos visto, ¿no?, se van a generar pues durante la infancia, hasta los 10 años, por lo menos una vez por año. Y entonces los hematomas, el sangrado dentro de las articulaciones, destruye totalmente el cartílago interarticular. Se bloquean las articulaciones, pacientes entran en problemas de deformidad ósea
en casi todas las articulaciones, pero básicamente rodillas, ¿no? Rodillas, manos, es su problema mayor. Entonces la calidad de vida es pésima, pésima, y son altamente proclives a focos, problemas infecciosos. Sí. ¿Es recomendable usar la articulación para accionarla? Claro, es una pregunta importante. Alguna vez al hospital Loaiza llegó un niño con un hematoma, pero gigante, y el cirujano lo metió a la sala de operaciones en un corte, ¿no? Le metió puntos y después le puso una venda. Al día siguiente era un caput, ¿no? O sea, no se le soluciona nada con un corte, ¿no? Ni con... Salvo de que quieras entrar en una sala de operaciones, pero con crioprecipitados paralelamente, en casos muy serios. Pero así, deliberadamente, decir esto es un hematoma común, ¿no? Cualquiera, en una persona normal sí es viable eso se hace común, ¿no? Pero en pacientes que estamos sospechando de hemofilia, le vamos a producir mayor problema. No está recomendado. Repito, paralelamente sí con la transfusión. ¿Cuál? ¿Con qué se hace? Con el factor 8, con el factor 8 sintético. Eso es lo ideal. Dime. Sí, una vez por semana. Se pone, claro, se pone una cantidad para llevar hasta, si está en un 0,5 le llevaré pues a un 2 o 3% con esa cantidad. Entonces esos niños pueden correr, golpearse, y ya tendrán hematomas de menor alcance, ¿no? Bien. Si no hay más preguntas, nos vemos mañana a las 6 de la tarde para la última clase. Bien.